esta conferencia del doctor Reyes Mate. Agradecemos mucho al instituto y a Pedro, su director, por recibir muy bien esta conferencia, ya que Reyes venía de visita a México y le pedimos que nos diera una conferencia sobre temas que ahora están discutiéndose en el país a raíz de los terribles acontecimientos que han sucedido en los últimos meses. Reyes Mates es el miembro fundador del Instituto de Filosofía del CSIC de España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del cual también fue director de 90 al 98. Entre sus publicaciones más importantes se encuentran La razón de los vencidos, Memoria de Occidente, Memoria de Auschwitz, y últimamente ha publicado el Tratado de la Injusticia, que acaba de aparecer en Anthropos, un libro también muy significativo, y es un profesor de una amplísima trayectoria que hemos conocido muchos en México, que ha venido distintas veces a nuestro país, y queríamos invitarlo acá al instituto que nos diera esta conferencia. Después de su texto, Tere de la Garza, también profesora de la UNAM y de la Ibero, va a comentar brevemente al final algunos de los temas que plantee Reyes, y si nos da tiempo abriremos discusión con todos los presentes, porque tenemos que terminar a las 6 en punto. Entonces, sin más, le damos la palabra al doctor Reyes Mate. Le agradecemos muchísimo su presencia acá con nosotros en la UNAM, y desde luego ojalá que no sea la última vez que lo tengamos entre nosotros en nuestra comunidad. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, yo sé que asistir o participar a un acto en estas circunstancias a las 4:30 de la tarde, esto es un atentado a los amigos, lo siento, pero como tampoco hay mal que 100 años dure, espero que sea liviano y ligero. Gracias a todos los que han hecho posible este encuentro, a esta casa desde luego, y también a Jorge, y sobre todo gracias a todos vosotros por tener esta deferencia de estar aquí ahora. Bueno, cuando hablamos de un tema, dicen que el filósofo tiene que pensar su tiempo, y en estas circunstancias parece que eso significa empezar reflexionando sobre algo tan de nuestro tiempo como es la violencia. Un tema candente, un tema de actualidad, aquí no hace falta explicarlo, un tema complejo también, un tema expuesto a muchas simplificaciones y demagogias, y por eso yo voy a optar por una línea un poco distanciada, que no es seguramente la más importante ni la más decisiva, pero que, bueno, es la que yo puedo hacer y desde la que yo puedo hablar. Me refiero a reflexionar sobre la violencia a partir de la filosofía, y preguntarme por la relación entre filosofía y violencia, el lugar que ocupa la violencia en la filosofía y también el lugar que la filosofía ha ocupado en la violencia. Y para empezar, digo algo elemental: la violencia cotiza al alza. Y esto es una sorpresa, porque cuando cayó el muro de Berlín en el 89, pensamos que se inauguraba una nueva época. Pensábamos que los grandes conflictos violentos del siglo XX obedecían a la Guerra Fría, y que el final de la Guerra Fría suponía otro tiempo en el que habría seguramente conflictos, pero serían conflictos menores, que serían dominables, ¿no?, a partir de la racionalidad política existente. De esa expresión, de esa ingenua esperanza, era seguramente el libro de Fukuyama, la tesis de Fukuyama, El final de la historia, es decir, el descubrimiento, la afirmación de que por fin la humanidad había descubierto unas reglas de juego que eran las mejores y las decisivas, y que desde ahí se iba a poder controlar todo el proceso, todo el desarrollo de la historia. Gran error, ¿no?, porque a los pocos años empezaron las guerras de los Balcanes. Recordaréis en la ex Yugoslavia los genocidios en África Central,
el yihadismo islámico y la consecuencia de ese yihadismo, sobre todo, pues las reacciones de la familia Bush, tanto el padre como el hijo. Eso nos da idea de lo que supuso el final de la caída del muro de Berlín, es decir, el final de la Guerra Fría, es decir, la entrada en un proceso de violencias superiores, si cabe, al anterior. Para poder entender la aceleración de la violencia en el siglo XXI, hay que reconocer que el problema viene de muy lejos. Decía Hannah Arendt que el siglo XX había sido el más violento de la historia. Y era una afirmación ya arriesgada, porque la historia ofrecía ejemplos de violencia eminentes, ¿no? Tenía razón Marx cuando decía que la violencia había sido la partera de la historia. Esto lo había expresado la humanidad de muchas maneras, en teorías y en mitos. Recordaréis el mito platónico de Prometeo en el Protágoras, ¿no? Donde cuenta esta historia de los dioses en el Olimpo observan el mundo de los humanos y ven que algo han hecho mal, porque de entre todos los seres vivos el que nace en peores condiciones para defenderse es el ser humano. Los animales, el que no es rápido es listo, astuto o fuerte, el que es más flojo, el más débil es el ser humano. Y para arreglar la situación no se les ocurre otra cosa que mandar a Prometeo para que enseñe a los humanos el uso de la técnica y con ello hagan armas con las que defenderse. Y al poco tiempo observan los dioses del Olimpo que los humanos pues utilizan las armas, sí, pero para matarse entre ellos. Y deciden en una segunda jornada pues hacer un nuevo envío, esta vez con Hermes, para que lleve a los humanos la sabiduría necesaria para manejar bien las armas y las virtudes cívicas en concreto. Y bueno, al mundo llegan las virtudes cívicas y lo que hemos hecho los humanos es convertir las virtudes en justificación de la violencia, ¿no? Robespierre, por ejemplo, explicaba el terror como el resultado de la virtud del patriotismo. En fin, la violencia está instalada en la historia de la humanidad, y si se ha instalado ha sido porque ha contado con muchas complicidades. Complicidades que vienen de la religión, ¿no? La violencia de lo sagrado, que vienen del arte, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, lo que hay de violencia sublimada en el barroco, ¿no? Violencia entre los intelectuales, ¿no? Entre las dos grandes guerras, pues había una especie de entusiasmo por la guerra, porque se decía que la guerra era el lugar eminente donde se ponían a prueba las grandes virtudes viriles del ser humano. ¿Y la filosofía? ¿Qué hace en esta historia de complicidades con la violencia? Pues lo que hace lo expresa muy bien Hegel, que es un autor por el que yo tengo debilidad, porque me parece que es un pensador, que es una especie de notario de la realidad. Hegel lo que hace es hilar lo que la humanidad ha hecho, dicho y pensado, y nos ofrece un discurso, nos ofrece la imagen de lo que hemos sido. Y bueno, pues en su introducción a la filosofía de la historia, Hegel rende pleitesía a la violencia, y en los términos siguientes, dice Hegel: aun cuando consideremos la historia como el ara ante el cual han sido sacrificadas la dicha de los pueblos, la sabiduría de los estados y la virtud de los individuos, siempre surge al pensamiento necesariamente la pregunta: ¿a qué último fin, a qué último fin ha sido ofrecido este enorme sacrificio? Es decir, lo que dice Hegel en ese momento es que la historia se ha construido sacrificando la dicha de los pueblos, sacrificando la sabiduría política y sacrificando la virtud de los ciudadanos. Y esa manera de hacer la historia, y repito, que consiste en haber cabalgado sobre la desdicha de la gente, sobre la ignorancia de los poderosos, sobre el recurso a los peores instintos de los ciudadanos,
Eso le llama la atención, le sorprende, porque eso parece que no está a la altura de lo que se puede esperar, de lo que cabría esperar del Homo sapiens. Y Hegel se sorprende. Pero la sorpresa le dura 5 minutos, porque unas páginas más adelante nos tranquiliza diciéndonos tranquilos, que esas víctimas son el precio de la historia, son el precio del progreso. Y como el progreso es indiscutible, esas víctimas son literalmente insignificantes, carecen de significado. Llega a decir en un alarde retórico, dice: la marcha del progreso aplasta a su paso muchas flores inocentes. Florecillas, el precio de la historia son el sacrificio de esas florecillas situadas al borde del camino, que curiosamente han sido los más de la humanidad. Los más de la humanidad, esas flores inocentes, son los que han pagado el precio de la historia, el precio del progreso. Es decir, lo que se deduce de Hegel es que la filosofía es experta en el blanqueo de la violencia, podríamos decir. Y esta frivolización de la violencia ha tomado unos tintes especiales en mi generación. Nuestros maestros, los maestros de mi generación, la legitimaban sin rubor. Naturalmente se hablaba de la violencia revolucionaria. Y autores como Frantz Fanon, la violencia del tercermundismo, Sartre, o alguien que tuvo muchísima influencia entre nosotros y del que no se habla en esos términos, que es Merleau-Ponty. El que quiera saber lo que pensaban mis maestros, que lea El humanismo y el terror, de Merleau-Ponty. Ahí hay una justificación de todos los crímenes stalinistas, hecha por un intelectual de izquierdas, sorprendido de que hubiera quien en Europa se permitía la menor crítica a la política de Stalin. Es decir, nuestros maestros nos educaban en la violencia y nadie nos enseñó lo que después hemos aprendido. Que la violencia, esa violencia que entonces se predicaba, motivada por causas nobles, la lucha contra la injusticia, la opresión, etc., pues que esa violencia, una vez puesta en marcha, tenía su propia lógica y ya era imparable. Y el caso de las FARC en Colombia es muy ilustrativo en este sentido. Hará falta mucho tiempo, ha hecho falta mucho tiempo hasta llegar al punto en que nos sorprendamos de que no nos sorprendiera la violencia en la historia. Hemos tardado mucho tiempo en eso, en sorprendernos de que camináramos tan alegremente por la historia de esa manera. Y eso ha comenzado a ocurrir, ¿no? Eso de sentirnos cuestionados por la violencia en la historia, eso ha comenzado a ocurrir, yo diría, muy últimamente, 10, 20 años, quizá no más. Hoy sentimos la violencia como un problema y nos podemos preguntar ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y yo creo que hay muchas causas. Enumero 2. Por un lado, el discurso de los derechos humanos, evidentemente, el avance de los derechos humanos, que nos han hecho comprender algo que hoy nos parece elemental, pero que no lo era antes. Y es que el ser humano es siempre fin y nunca medio. Y que lo que decía Castellio a Calvino, Castello, aquel gran humanista ginebrino, que le decía él a Calvino: mire usted, matar a un ser humano nunca es defender una causa, siempre es un asesinato. Pues eso lo hemos comenzado a entender ahora, y yo creo que ha sido la cultura de los derechos humanos quien ha universalizado esta idea. Esa es una de las causas, pero hay otra que es en la que a mí me gustaría detenerme un momento, y es la visibilización de las víctimas. Creo que el discurso de la violencia, la crítica a la violencia está muy ligada a la visibilización de las víctimas. Víctimas ha habido siempre, como daba a entender Hegel, pero eran invisibles. Es decir, eran literalmente insignificantes, carecían de significación. Y ahora se han hecho visibles, es decir, se han hecho significativas,
debido fundamentalmente, creo, a la memoria. Se han hecho significativas las víctimas gracias a la memoria, gracias al lugar que la memoria ha ocupado en nuestra cultura, que está ocupando en nuestra cultura. Hay una relación entre olvido y incremento o justificación de la violencia, y entre memoria y crítica de la violencia. ¿Y cómo se explica esa relación? Pues tendríamos que detenernos y analizar la memoria. Y la memoria tiene una historia. Y es precisamente el desarrollo de esa historia lo que nos explica la afirmación que acabo de hacer. Esa relación entre memoria y crítica de la violencia. Hablar de la memoria en poco tiempo y rápidamente no es fácil, porque la memoria trata del pasado, y el pasado son unas aguas en las que todo el mundo pesca, porque está lleno de significación. Del pasado habla la historia tiene su teoría de la memoria, habla la literatura, lógicamente. 100 años de soledad es seguramente el tratado más lúcido de la memoria, yo diría, junto a las tesis de Benjamin sobre el concepto de historia. Gabriel García Márquez tiene una clarísima idea de lo que es la historia y de lo que es la memoria. Recordad que los habitantes de Macondo tienen un problema, nacen con la peste del olvido, son enfermos de memoria. En fin, no tengo tiempo para entrar a analizar la obra, pero sí recordar que en una obra previa, a 100 años de soledad, en los funerales de la mamá grande, hay un momento en el que uno de los protagonistas de la trama dice a los que le escuchan: mira, vamos a agarrar aquí unos taburetes, sentarnos a la puerta de la casa y contar lo que realmente ocurrió. Eso que han olvidado luego los habitantes de Macondo, contemos lo que entonces ocurrió antes de que lleguen los historiadores, porque los historiadores van a contar la historia de otra manera. En fin, de la memoria habla la historia, la literatura, el psicoanálisis, la religión y también la filosofía, y esto es aquí me detengo. Hay una evolución del concepto de memoria en la filosofía, de menos a más, pasando por algún valle, ¿no? En Aristóteles la memoria era un simple sentimiento, pertenecía a los sentidos internos, y la memoria solo producía sentimientos. En la Edad Media la memoria es un principio normativo. El presente tiene que estar regulado por el pasado, y además era un principio conservador. Recordad el nombre de la rosa de Umberto Eco, ¿no? Los monjes mueren asesinados porque quieren leer un libro nuevo de Aristóteles, y eso el bibliotecario no se lo puede permitir, porque en un momento dice, cuando ya es descubierto, dice que lo que la humanidad sabe, necesita saber, ya lo sabe, y por tanto no necesita conocer nada nuevo. La tarea de la universidad es repetir lo ya sabido. La memoria del pasado tiene un valor normativo y conservador. Luego en la modernidad la memoria se convierte en una especie de material de desecho. De la memoria habla con absoluto desprecio Descartes cuando dice: si tenemos la razón, ¿para qué queremos la memoria? Y lo mismo viene a decir Hegel. La memoria solo sirve para inventarse el pasado. Pero todo cambia en el siglo XX. En el siglo XX las dos guerras producen una efervescencia de la reflexión sobre la memoria. La Primera Guerra Mundial, sobre todo en Francia, con los sociólogos de la memoria, Falvax y otros, donde ponen de manifiesto la dimensión progresista de la memoria. De alguna manera el futuro se construye no desde la utopía, sino desde el pasado. Eso es el mensaje que va dejando Falvax. Y luego la Segunda Guerra Mundial, figuras como Benjamin y los primeros frankfurtianos, pues ahí se plantea claramente la memoria como conocimiento. La memoria no es un sentimiento solo, la memoria es conocimiento.
La memoria, decía Benjamin, habla de dientes que la ciencia, la historia o el derecho dan por cancelados. La memoria nos habla a realidades que escapan a la ciencia. Pero además ocurre algo singular con la Segunda Guerra Mundial, algo que afecta poderosamente al desarrollo de la memoria. Y es que la memoria se convierte en un deber. La memoria no solamente es algo más que un sentimiento, no solamente es conocimiento, sino que además es un deber. Y eso conviene explicarlo bien, porque es verdad, decimos y ubicamos ese momento, esa aparición del topos, el deber de memoria o nuevo imperativo categórico que decía Adorno, lo ubicamos en el año 45, exactamente, cuando acaba la guerra, cuando son liberados los supervivientes de los campos de exterminio. En ese momento, los supervivientes, sin ponerse de acuerdo, coinciden en una reflexión: esto no puede volver a ocurrir. Y además no solamente dicen eso, sino que añaden que hay la manera de impedir la repetición de la historia era la memoria de lo ocurrido. Y eso, que nos parece hoy, por muy repetido, algo evidente, tiene en sí, es en sí mismo algo muy discutible, ¿sí? Porque también los aliados, por ejemplo, vencedores, pensaron que había que impedir la repetición de la barbarie, pero los aliados era gente seria y recurrieron a una estrategia mucho más contundente que la frágil memoria. Lo que hicieron los aliados para impedir la repetición del fascismo fue imponer en Alemania, por ejemplo, una constitución democrática, el Plan Marshall, promover el desarrollo y el bienestar en los países devastados por la guerra, etc. En fin, ellos pensaban que eso sí era eficaz para impedir la repetición de la barbarie, y sin embargo los supervivientes pensaban que mucho más importante que eso era la memoria. ¿Por qué? Yo me he hecho esa pregunta muchas veces. ¿Por qué los supervivientes no se fiaban tanto a estas otras medidas cuanto a la figura de la memoria? ¿Por qué? La explicación que he encontrado es la siguiente. Ellos reconocían que habían vivido algo excepcional, ¿no? Aquella experiencia fue excepcional y que había sido literalmente impensable. Había escapado al pensamiento, al conocimiento. No pudo ser prevista. Pero aconteció. Y cuando lo que acontece ocurre, cuando aquello que escapa al conocimiento ocurre, se convierte en lo que da que pensar. Y eso es la memoria. La memoria es reconocer que el recuerdo de la barbarie es el a priori del conocimiento. El conocimiento se desencadena a partir de la memoria de la barbarie. Entonces, el deber de memoria no consiste en acordarse de lo mal que lo pasaron los judíos, no se trata de eso, sino entender que lo que desencadena el conocimiento es lo impensable que ha ocurrido. Y reconocer que el conocimiento es un arma potentísima que tiene la civilización humana, pero que tiene sus límites. Y si queremos ser realistas, si queremos entender la realidad, no hay que fiarse solo del conocimiento, sino que hay que partir de lo que escapa al conocimiento, pero que ha ocurrido, y a partir de ahí ponerse a pensar. Es lo que Adorno llamaba el nuevo imperativo categórico. La obligación que tenemos las generaciones posteriores a los campos, de repensar todo a partir de la barbarie, de la memoria de la barbarie, repensar la ética, la política, la estética y también la justicia. Y ahora vuelvo al tema. ¿Por qué es tan importante esta memoria para el descubrimiento y crítica de la violencia? Pues por una razón comprensible, y es que la memoria trae al presente el pasado. Y no cualquier pasado, sino el pasado ausente, el pasado insignificante, el pasado de las víctimas, en la teoría hegeliana, el de la injusticia pasada y no reparada. Ese es el poder de la memoria. Trae al presente lo pendiente. Y eso resulta fatal para la violencia. Eso resulta fatal para la violencia porque la violencia siempre se ha amparado en la invisibilización del pasado de las víctimas
recurriendo a figuras como la amnistía, la prescripción, el olvido, para poder repetirse. Decía Benjamin que en torno al crimen hay siempre como dos batallas. Una que se traduce en muerte física y otra que es mucho más importante es la lucha hermenéutica. El criminal sabe que para que su crimen sea perfecto no solamente tiene que eliminar al enemigo, sino que tiene que invisibilizar el crimen. Tiene que hacerle insignificante. Tiene que conseguir que la opinión pública entienda que eso es una fatalidad, que eso pasa y no pasa nada. Ahora bien, si la memoria es el gran baluarte contra la violencia, no nos podemos permitir canjear paz por olvido. Es decir, no nos podemos permitir construir una nueva convivencia sobre el olvido. Y esto es lo contrario de lo que siempre se ha hecho. Hace poco tiempo, Shlomo Ben-Ami, este intelectual israelí que fue ministro de Asuntos Exteriores, decía: si los palestinos quieren la paz, tienen que decir a cuánta justicia están dispuestos a renunciar. Y la misma idea he visto que la repetía el benemérito presidente de Uruguay, José Mújica, pasando por Madrid. Él decía: el acontecimiento más importante que está ocurriendo en el mundo en este momento son las negociaciones de paz en Colombia. Y yo diría a los colombianos que se olviden de la justicia y construyan la paz sobre el olvido, que es como funciona. Y siempre ha sido así, siempre ha sido así. Pero eso no funciona ya, eso ya no funciona. ¿Por qué? Pues porque si basta dejar de matar para que todo se olvide, ¿qué impide volver a matar si basta dejar de matar para que todo se olvide? Paz. Construir la paz sobre el olvido es garantizar la repetición de la violencia. Y esto nos lleva a que la paz solamente puede plantearse desde la memoria. Entendiendo por la memoria un proceso que desemboca en la reconciliación vía perdón y arrepentimiento. Esto necesitaría mucha explicación, porque acabo de introducir conceptos políticamente mal manejables. Y conceptos como reconciliación, perdón, arrepentimiento son conceptos religiosos, y como tantos otros conceptos políticos, por cierto, pero que yo utilizo de una manera filosófica. Lo que me ha llevado a plantear la paz desde la memoria en estos términos, entender la paz como un proceso que desencadena la memoria y que no se para en la memoria, porque la memoria no arregla ningún problema, más bien los complica, pero sí desencadena un proceso de saneamiento que puede llevar a la reconciliación vía perdón y arrepentimiento. Lo que me ha llevado a esta consideración es una experiencia que he hecho a lo largo de un año en una cárcel vasca, la cárcel que está en Vitoria, cárcel de se llama Nanclares de Oca, donde se ha celebrado un seminario singular, ¿no? Uno pues, ha participado en muchos seminarios y este fue singular porque lo habían organizado víctimas y victimarios. Eran condenados por ETA que habían pasado en la cárcel entre 20 y 30 años, acusados de crímenes. El menor de los acusados de los condenados tenía 17 asesinatos, y que el seminario, como digo, había sido pactado entre víctimas y victimarios. Yo debo decir que allí aprendí lo que significan estas palabras. La palabra perdón y arrepentimiento.
el arrepentimiento tal como se manifestaba en ese grupo, tiene mucho que ver con el sentido de la culpa. Esta gente entendía que el uso de la violencia les había dañado profundamente. La culpa era la señal de Caín. La culpa no es la ofensa a Dios o a un ser extraño, la culpa es el daño que uno se hace a sí mismo cuando hace daño al otro. Uno me decía, usted no sabe lo que ha muerto en mí cuando he matado. Y eso es la culpa. Me parece que el personaje de Raskolnikov de Crimen y Castigo lo expresa muy bien. Raskolnikov, que es el protagonista que se siente superior y que piensa que como todos los seres superiores puede matar impunemente, quiere hacer el experimento y mata a esa usurera para demostrarse a sí mismo que es superior, y se da cuenta de que al matar a la usurera se ha matado a sí mismo, en el sentido de que en vez de experimentar una superioridad se siente vinculado a la vida asesinada y entiende que su futuro, si tiene alguno, depende de que llegue a comprender, de que llegue a desear que ojalá aquello que ocurrió no hubiera ocurrido. Ese es el arrepentimiento, el entender el daño que se ha hecho uno a sí mismo al matar, y que la salida de esa situación solamente es posible de la mano de la víctima. Y también entendí lo que es el perdón. La solicitud del perdón significaba para esta gente pedir a la víctima una segunda oportunidad. La necesidad que tenían de demostrar a la víctima que ellos eran más que el crimen, que habían asesinado, pero que eran capaces de otra cosa, de superar su propia acción. Bueno, pues una paz lograda, una convivencia lograda, solamente puede hacerse a través de este esquema que acabo de mencionar. Y yo creo que lo vamos entendiendo, ¿no? Yo creo que las sociedades en los últimos años saben que, por ejemplo, esas sociedades que han pasado de dictaduras a democracias, saben que, digamos, el modelo español de transición, que fue el modelo del olvido, ese no funciona. Y por eso se ha impuesto y se ha universalizado el concepto de justicia transicional y el concepto de memoria histórica. Y eso es la prueba de que va calando la idea de que la superación de la violencia no es por el camino del olvido, sino que es por el camino de la memoria. Para ir acabando, en la formulación de esta charla hablábamos de violencia y de crímenes contra la humanidad, o de lesa humanidad, y algo quería decir sobre este particular. ¿Qué se quiere decir cuando se relaciona crimen de lesa humanidad con violencia? Pues se quiere llamar la atención sobre la gravedad del crimen, la gravedad de la violencia, evidentemente. No es verdad que la violencia es el motor de la historia, ni es verdad que las víctimas sean unas florecillas pisoteadas al borde del camino, como dice nuestra gran filosofía, sino que la violencia es una injusticia, es un crimen que atenta a la propia humanidad. Esto es lo que queremos decir, y sobre esto yo creo que hay que hacerse algunas reflexiones sobre esta relación entre violencia y crimen de lesa humanidad. El concepto, como bien sabemos, el concepto de crimen de lesa humanidad fue una creación apresurada del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg en el año 46. Se creó una nueva figura jurídica para describir, para identificar de alguna manera al crimen que había tenido lugar en los campos de exterminio.
Luego, ese concepto se ha ido aplicando a otras circunstancias, a otras personas y grupos, y en fin, hay ya toda una jurisprudencia y toda una teoría sobre el crimen de lesa humanidad desde el punto de vista jurídico, tal y como uno puede observar y analizar y leer en las declaraciones del Tribunal Penal Internacional actual. Eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Una figura que aparece en el 46 y que ahora se aplica a grandes crímenes. La primera reflexión que quiero hacer sobre este asunto es que ha habido que esperar 25 siglos prácticamente de derecho para descubrir la figura de una figura jurídica imprescriptible. Es decir, que podemos hablar de que el derecho ha caminado durante 25 siglos sobre el olvido, fabricando figuras de olvido tan potentes como amnistía o cualquier otra forma de perdón. Esa es la primera reflexión, que vivimos en una cultura de olvido. La segunda es, ¿por qué solo los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles? ¿Por qué? Yo creo que afina mucho más Walter Benjamin cuando dice: la memoria abre expedientes que el derecho da por cancelados. Es imprescriptible cualquier crimen que no ha sido saldado, reparado. No solamente los crímenes de lesa humanidad, cualquier crimen, cualquier acto de la violencia, cualquier injusticia, sencillamente, no prescribe mientras no sea saldada, mientras no sea reparada, mientras no se la haga justicia. Esa es la segunda reflexión. La tercera es que, ¿qué queremos decir cuando decimos crimen de lesa humanidad? Queremos decir dos cosas. En nuestra lengua, en alemán es todavía mejor porque nuestra lengua humanidad tiene dos significados diferentes y los alemanes tienen dos palabras distintas para hablar de humanidad. Tienen Menschlichkeit y Menschheit. Es decir, por un lado, humanidad significa la integridad de la especie humana. Integridad de la especie humana. Y en este sentido, atentado a la integridad de la especie humana es un genocidio. Es decir, es un empobrecimiento de la riqueza racial, por ejemplo, o de los pueblos que componen la especie humana. Pero además de esa significación, humanidad significa Menschlichkeit, es decir, la humanización del hombre. Y en este sentido, un crimen de lesa humanidad es un crimen contra el proceso civilizatorio. Es decir, que el ejercicio de la violencia nos anestesia humanamente. Nos anestesia humanamente. Hay un relato de Borges que es muy significativo y que explica muy bien esas consecuencias civilizatorias que tiene el crimen. El relato se llama Deutsches Requiem. Habla de un oficial nazi que ha sido condenado a muerte y va a ser ajusticiado al día siguiente, y él durante la noche hace un repaso a su vida y se siente a gusto y conforme consigo mismo. Entiende que de joven apostó por un ideal, el ideal, el hombre nuevo del fascismo, y ha estado a la altura de las circunstancias. Él ha cumplido fielmente el programa de la construcción del hombre nuevo. Menos un punto. Hay un momento en su hoja de servicios tan extraordinaria que le preocupa. Hay un momento de debilidad. Hay un momento en que casi lo estropea todo.
Y fue una noche en la que, después de muchas condenas, se le apareció por allí un último candidato. Era un anciano que respiraba bondad por los 4 costados, era poeta y se llamaba Jerusalén. En ese momento él tuvo la tentación de perdonarle y de salvarle la vida. Y ese fue su momento de debilidad, pero se sobrepuso y cumplió con su deber. Le mandó matar. Y ahora, cuando él va a morir, dice, no sé si el bueno de Jerusalén entendió por qué le mandé matar. Dice, pero se lo voy a decir. Yo le mandé matar porque tenía que matar la compasión que empezaba a renacer en mí. Es una forma de expresar precisamente las consecuencias que tiene en el propio sujeto de la violencia el ejercicio de la violencia. Y por eso, cuando decimos crimen contra la humanidad, lo que estamos diciendo es que la humanidad, nuestra humanidad, la humanidad a la que nosotros pertenecemos, no solamente la humanidad de los criminales, nuestra humanidad que consintió, que vio aquello, que miró a otro lado, que lo justificó, o que fue indiferente, como digo, ha salido de esa experiencia de barbarie absolutamente tocada y disminuida. Por eso es tan difícil combatir la violencia, yo creo. Por eso es tan difícil combatir la violencia. Porque la violencia nos ha deshumanizado a todos. Nos ha debilitado en nuestra capacidad de reacción. Y creo también que la filosofía ha perdido también capacidad de combate en este sentido. Y esto se muestra, esa debilidad de combate, en su inconsciencia a la hora de examinar el mal. Piensa la filosofía todavía que puede conocer el mal, que le puede detectar, que le puede juzgar, que le puede criticar, que le puede superar, desde sus propias categorías. Pero eso no es posible. La gran enseñanza de Auschwitz, a la que me refería antes con Adorno, es que ocurrió y ocurre lo impensable. Y entonces, si queremos enfrentarnos al mal con sabiduría y con conciencia, tenemos que partir precisamente del acontecimiento de la barbarie. Y a partir de ahí ponernos a pensar en todos los capítulos de la filosofía. Adorno, y ya con esto termino, sintetizaba lo que esto significa para la filosofía, y combatir adecuadamente la violencia después de esta experiencia y desde el deber de memoria. Lo sintetizaba diciendo que si el pensar quiere estar a la altura de las circunstancias en su lucha contra la injusticia en general o la violencia en particular, tiene que partir de esta premisa. Y era la premisa con la que él resumía el nuevo imperativo categórico. Dice, dejar pensar el sufrimiento, dejar hablar al sufrimiento, es la condición de toda verdad. No podemos pensar ya la verdad al margen del sufrimiento. Y la filosofía es especialista en pensar al margen del sufrimiento, haciendo abstracción del sufrimiento. Yo creo que el programa adorniano, es decir, el grosso modo, el pensar después de Auschwitz o el reflexionar sobre los problemas de nuestro tiempo, teniendo en cuenta la experiencia de la barbarie tal como la he descrito, es un programa abierto que está por cumplirse también entre los filósofos y las facultades de filosofía. Pues nada más, muchas gracias. ¿Unos comentarios? Bueno, pocos comentarios rápido para que tengamos ocasión de dialogar todos un poquito con Reyes, ya que es un lujo tenerlo aquí, que no nos podemos dar muy a menudo. Entonces, voy a ser rápida. Creo que todo lo que nos está diciendo Reyes resuena fuerte en nosotros. Recuerdo a Hannah Arendt, que mencionó Reyes.
como otros pensadores, la experiencia de las dos grandes guerras le hacen ver la fragilidad de la vida, le hacen ver esa enorme cantidad de víctimas que la hacen pensar cómo la vida humana se ha hecho prescindible. O sea, eso creo que es un punto tremendo. Ella dice la vida humana se ha hecho superflua a los ojos de los sistemas políticos que deberían defenderla. Creo que esta tesis de ella es fuerte y resuena en lo que Reyes nos ha compartido ahora. Se habla de los regímenes totalitarios, se habla de cómo en estos regímenes la violencia permea, pero no solo en los totalitarismos encontramos este desprecio o esta negación o superfluidad de la vida humana, ¿no? Sino que se descubre también en el seno de las modernas democracias. Y eso es lo que nos hace reflexionar, o nos debe hacer reflexionar conjuntamente, sobre cómo esta incidencia de la violencia, que en el fondo es el mal, nos viene permeando y se va colando en regímenes aparentemente lejanos de los regímenes considerados violentos, como estos totalitarios o las dictaduras de las que tanto se habla, ¿no? Dice Hannah Arendt, en las modernas democracias automatizadas encontramos el hombre masa que se vuelve superfluo. Este sentimiento de ser superfluo da lugar al desprecio por el valor de la vida humana. Y esto, dice, es un fenómeno completamente nuevo al que debemos dar nuestra atención. Creo que estas reflexiones que nos ha compartido Reyes ahora nos dan pie para empezar a reflexionar qué ha pasado para que esta violencia pase de los regímenes considerados violentos a aquellos que supuestamente tendrían que estar protegiendo la vida humana y no considerándola superflua o desechable.